manipular a voluntad pues esas apariencias, como si fuera algo milagroso. En realidad no es otra cosa, no es más que el resultado del entendimiento de la naturaleza ilusoria de las apariencias, y que finalmente nada existe independiente a la cognición que de ello tenemos. Eso es la maestría de la realidad que tiene un Buda, consecuente del dominio de la naturaleza ilusoria de las apariencias. Entonces el samsara es consecuente de una experiencia, ¿verdad?, dominada por la ignorancia, que es la cognición dualista. La reificación consecuente de la ignorancia, que es esa tendencia a congelar lo que percibimos, también es la tendencia a identificarnos con aquello que no somos, a hacer propio lo que no nos pertenece, ¿sí? Eso es lo que llamamos reificación. ¿Y qué produce esa cognición? Incontrolables dificultades y problemas, y que domina una vida compulsiva, habitual, inconsciente, como es un sueño no lúcido. A eso es a lo que llamamos nosotros samsara. ¿Se entiende eso? Bien, ahora el samsara se divide ordinariamente en tres dimensiones, lo que llamamos el reino del deseo, en el que hoy nosotros moramos, el reino de las formas sutiles y el reino sin forma. Esto es el Kamadhatu, el reino del deseo, el Rupadhatu, el reino de la forma, y el Arupyadhatu, el reino sin forma. Todo dentro del samsara, pero son dimensiones cada vez más sutiles de la existencia condicionada, ¿sí? El reino del deseo, a su vez, se divide en lo que llamamos el de los renacimientos afortunados y desafortunados. Los renacimientos desafortunados son aquellos en donde hay una particular preponderancia de dolor por encima del bienestar, siquiera temporal y relativo. Y los renacimientos favorables son aquellos en donde el bienestar relativo y temporal supera al dolor y al sufrimiento, aunque todos están dentro del samsara, lo cual quiere decir que eventualmente conducen al conflicto, el dolor y el sufrimiento, y están dominados por la habituación y por tanto la existencia del renacimiento compulsivo, ¿sí? Si tomamos la metáfora del sueño como una para describir el samsara, ¿no? Hay sueños particularmente dolorosos y difíciles, hay sueños particularmente benéficos, pero todos siguen siendo sueños, ¿verdad? Y siguen siendo ilusorios. Ahora, claro, si me preguntas qué es mejor, un buen sueño, un mal sueño, una pesadilla, pues la respuesta es evidente: es mejor transitar por un sueño agradable, pero sigues atrapado por el sueño y su naturaleza ilusoria. ¿Se entiende eso? No eres lúcido, no has despertado. Ahora, ¿qué es mucho mejor que tener inclusive un buen sueño? Despertar. Porque cuando despiertas, ¿qué descubres tanto de los buenos como los malos sueños? Que son sueños. Y es tan ilusorio un sueño agradable como lo es un sueño desagradable. No es que tú puedas decir que un buen sueño es más real que un mal sueño. Desde la perspectiva de aquel que está despierto, tanto los sueños agradables como desagradables son igualmente ilusorios. ¿Se entiende esa idea? Bien, ahora, hay un paralelo entre las experiencias por las que se transita en el sueño y estos estadios de existencia samsárica, estas dimensiones del samsara, ¿verdad? Las del reino del deseo, el reino de la forma, en donde experimentamos renacimiento en una dimensión mucho más sutil de la existencia, en donde tenemos un cuerpo sutil y ya no grosso, material como el que tenemos, por ejemplo, en la condición humana, en donde la intensidad del dolor es mucho menor, aunque no se han superado las causas de la misma, en donde experimentamos una vida más longeva, precisamente por la sutileza de nuestro cuerpo, es menos vulnerable al cambio, ¿sí?, a la enfermedad, al envejecimiento. Y también está el reino sin forma, en donde este es el pináculo del samsara, en consecuencia del desarrollo de estados mentales exaltados de atención sostenida, y al mismo tiempo de una gran acopio o colección de mérito, potenciales kármicos positivos, experimentamos renacimiento en una dimensión o esfera de la existencia donde la mente se manifiesta ausente inclusive de un cuerpo sutil, ¿verdad? Y en donde se experimenta una vida increíblemente longeva, a veces tan extensa como un universo entero, y en donde no nos vemos expuestos al dolor grosso y sutil, aunque no hemos superado las causas que lo producen, y eventualmente, al perder o al exhaustar el mérito que nos conduce a ese renacimiento,
de él morimos y experimentamos renacimientos inferiores, inclusive en las dimensiones más primarias del reino del deseo, como la de los seres paranoides, o los espíritus hambrientos, o los animales, ¿verdad? En un ciclo incontrolablemente recurrente de existencia compulsiva que llamamos samsara, donde a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, y así subsecuentemente. Pero bueno, hay un paralelo entre estas dimensiones de la existencia y aquello que acontece durante el dormir. Por ejemplo, cuando transitamos del estado de vigilia al sueño profundo sin sueños, ¿verdad? Recordarán que les había comentado que primero transitamos por una fase en donde tan solo experimentamos una sensación de somnolencia, ¿se acuerdan? Después, acuérdense que hablamos de ese tránsito, el del sueño profundo sin sueños, en 3 etapas. La primera etapa es la de la ausencia del movimiento ocular 1, 2 y después 3, ¿se acuerdan? En la primera nos experimentamos como perdiendo la claridad, hundiéndote, poco a poco te sumerges hasta que arribas a la tercera, que es el sueño profundo sin sueño, en donde pierdes toda conciencia, te desmayas, ¿sí? Pero en la segunda de estas fases se dice que el individuo experimenta lo que se llama eventos o imágenes hipnagógicas. Ese es un término muy particular de la neurociencia, ¿sí? Y las imágenes hipnagógicas son experiencias aisladas, fragmentadas, que carecen de una especie de continuidad narrativa, que es lo que caracteriza a un sueño onírico. Cuando tú tienes un sueño, los sueños son como una historia, tienen un principio, medio y fin, tienen una continuidad narrativa. ¿Se entiende eso? Pero en el trance de la experiencia de vigilia a el sueño profundo sin sueños, en ese descenso como metáfora de la superficie del océano a las profundidades abisales, oscuras del océano, ¿no? Es como si pasaras por una dimensión en donde de pronto te topas con todos estos animales bioluminiscentes, ¿no? Que despliegan como destellos de luz. Y aquí el individuo experimenta imágenes hipnagógicas. Y las imágenes hipnagógicas son ya sea destellos de luz, o se manifiesta como destellos de colores, o se manifiesta como formas geométricas, pero aisladas, o como eventos o recuerdos, pero desorganizados. De pronto aparece una cara, de pronto aparece un lugar, ¿no? Pero no hay continuidad narrativa, no engarzas esa cara con un evento o ese lugar con un suceso como acontece en un sueño ordinario, ¿no? Bien, estos sucesos son muy similares a los que acontecen o se manifiestan en el Rupa Dhatu, en el reino de la forma, ¿sí? Entonces al principio la gente comúnmente ingresa en un estado de sueño, ¿verdad? En donde no hay una línea narrativa coherente, tan solo el surgimiento de imágenes sin cargas emocionales son las imágenes hipnagógicas. Y este tipo de sueño es análogo al renacer en el reino de la forma, y pueden existir formas abstractas y arquetípicas, este tipo de imágenes geométricas, colores, etcétera, de las que más tarde se consolida un entorno más primario como es el reino de la forma. Los seres encarnados en esta dimensión existen de forma sutil o etérea, dotados de un cuerpo que no es material, y experimentan una variedad de apariencias, mas lo hacen dotados de una conciencia tan sutil que la misma ya no se involucra con ningún tipo de estas actividades, y al mismo tiempo en ese contexto no es capaz de desplegar actividades no virtuosas, ¿sí? Ahora, este no es un estado particularmente avanzado espiritualmente, ¿verdad? Y evidentemente no es uno que se debe de identificar con el despertar. Es un estado alterno de atención por el que se transita en el devenir de la conciencia y también durante el proceso del dormir. Ahora, cuando bajamos al sueño profundo sin sueños, en donde la mayoría de nosotros nos desmayamos, pues ahí esa dimensión es muy similar a la que llamamos el reino sin forma, el arupya dhatu, ¿sí? Los seres en este estado carecen de un cuerpo físico, ya sea grosso o sutil. Este estado de sueño, sin sueños, es similar a la experiencia del morir en el reino humano y renacer en el reino sin forma, ¿verdad? Y bueno,
No hay ningún tipo de línea narrativa, no hay ningún tipo de contenido, pero también comúnmente la persona no tiene conciencia de sí misma. Y después transitamos hacia la experiencia del REM, del MOR, del movimiento ocular rápido, la de los sueños, y esa dimensión de la experiencia es muy similar, como podrán imaginar, al reino del deseo. Y se le llama así porque nosotros estamos movidos por el deseo hacia las apariencias, que percibimos equivocadamente como dotadas de identidad intrínseca y por lo tanto de cualidades sustanciales, que buscamos multiplicar si a nosotros aparecen como agradables, o pretendemos alejar si a nosotros aparecen como desagradables. Ese es el espíritu primario de lo que llamamos deseo, y esa es una cualidad también naturalmente del reino del deseo. Así que de nuevo la metáfora es interesante porque en el contexto de una sola noche nosotros también experimentamos, ¿verdad?, los distintos reinos del samsara. El reino del deseo en el entorno del entreestado del sueño onírico, el reino de las formas sutiles en la primera dimensión del tránsito entre el estado de vigilia y el sueño profundo sin sueños, al vernos expuestos a las imágenes hipnogógicas, y el reino de la no forma cuando nos sumergimos en el estado del sueño profundo sin sueños. De nuevo, la tradición budista apunta hacia el hecho de que podemos detonar lucidez en todos estos estados. Podemos hacernos lúcidos en el sueño onírico, lúcidos en el sueño profundo sin sueños, y lúcidos en la transición entre el estado de vigilia y el sueño profundo sin sueños. ¿Hasta aquí me siguen? Esa fase dura o se manifiesta en promedio en 90 minutos, ¿sí? Esos 90 minutos comprenden un ciclo completo de sueño, ese tránsito desde el estado de vigilia hasta el fin del periodo del soñar onírico. Y decía, puede repetirse varias veces naturalmente a lo largo del ciclo del dormir. Si ustedes duermen 8 horas, probablemente experimentarán, por ejemplo, 6 ciclos completos de sueño. Al principio, aproximadamente 60 minutos se experimentan en el tránsito del estado de vigilia al sueño profundo sin sueños. Y tan solo unos 20 o 25 minutos se experimentan soñando. Pero a medida en que se progresa a lo largo de la noche, esto es que se avanza en los ciclos del sueño, esto va transformándose. Y la persona mora más tiempo en el estado de los sueños que en el estado del sueño profundo. Hasta que en el último ciclo previo al despertar se experimenta la más intensa saturación precisamente de sueños. Y es este estado en donde es posible o más fácil detonar la lucidez. Bien, esto es el marco de referencia que hemos construido acerca de lo que acontece en estos diferentes estados de conciencia, cómo se caracterizan, tanto desde una perspectiva budista como desde una perspectiva neurofisiológica. Y a partir de mañana empezaremos a abordar los preliminares de la yoga del sueño. Esto es cómo podemos nosotros detonar la lucidez, conservarla y utilizarla como una herramienta para el despertar dentro del sueño. ¿Hasta aquí me siguen? Insisto en que me voy a concentrar en lo que llamamos los preparativos ordinarios, porque del éxito en estos preparativos depende más tarde abordar técnicas más avanzadas propias de la yoga del sueño, descritas como los preparativos extraordinarios, ¿sí? Se centra en lo que denominamos 4 tareas, pero estas no se pueden ejecutar si primero no hemos detonado la lucidez en el sueño, ¿sí? Y para hacer esto requerimos de varias herramientas que comprenden primariamente a lo que llamamos la yoga del sueño y al mismo tiempo la yoga del cuerpo ilusorio, que es la práctica de la yoga del sueño en el contexto de lo que llamamos el sueño de vigilia. Esto es, prácticas que tienen por objetivo reconocer la naturaleza cual sueño del estado de vigilia, ¿sí? Ahora, esto tiene una gran importancia, porque de ser capaz de reconocer la naturaleza cual sueño del estado de vigilia, de forma espontánea y natural, de que te puedes liberar de la tiranía que sobre de ti ejercen esas apariencias, y que se manifiesta de qué manera, a través del apego y la aversión y de las distintas aflicciones mentales y emocionales. Ahora, reconocer la naturaleza cual sueño
de las apariencias de vigilia quiere decir reconocer que esas apariencias no existen. No. Quiere decir reconocer que no existen como aparecen. ¿Y cómo aparecen? Como dotadas de realidad objetiva. ¿Y cómo existen? Como caracterizadas por una realidad subjetiva. Esto es, existen en dependencia del marco de referencia conceptual con el que el perceptor las interpreta. Pero esto es algo que la mayoría de nosotros no entendemos, de lo que no somos conscientes, que ni siquiera podemos imaginar, porque tenemos la absoluta falsa certeza de que esas apariencias realmente existen como a nosotros se presentan, por sí mismas, desde su propio lado, independiente a la interpretación que hacemos de ellas. Y por lo tanto reaccionamos a las mismas con apego y con aversión, y absolutamente movidos por nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales, al mismo tiempo desempoderados por desequilibrios conativos en nuestra voluntad, en nuestros deseos, en nuestras aspiraciones, y generamos deseos y aspiraciones, voliciones, que en realidad no son conducentes al bienestar genuino, y más bien deseos y voliciones que ya sea solo producen placer hedónico o potencializan nuestros conflictos y dificultades recurrentes. O vivimos movidos por desequilibrios en la atención, el déficit de hiperactividad, el desequilibrio de la atención, o desequilibrios cognitivos, el déficit de hiperactividad y desequilibrio perceptual, o desequilibrios emocionales, el déficit, la hiperactividad y el desequilibrio emocional. Así que logrando equilibrio en estas facetas de nuestra experiencia, podemos también darle un sentido de trascendencia a la vida y liberarnos de la influencia mesmerizante, hipnotizante, esclavizante que esas apariencias ejercen sobre nosotros, movidos por un primario reconocimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Recuerdan qué dice el Buda? Es una instrucción que tienen que memorizar, ¿no? Ya más simple que esta no se puede presentar. ¿Por qué sufrimos? Porque nos identificamos con aquello que no somos y porque aprendemos o intentamos poseer aquello que no nos pertenece. Si eso no lo pueden memorizar, ya son caso perdido. No hay instrucción más sencilla. Ese es el Dharma 101. ¿Sí? Sufrimos porque nos identificamos con lo que no somos y porque intentamos poseer lo que no nos pertenece. ¿Hasta aquí vamos? Bien, pues es una suficiente dosis de Dharma para el día de hoy. No sé cuánto puedan retener. ¿Ok? Bueno, terminemos por dedicar el mérito. ¿Sí? Cuando estás hablando de los ciclos y de las tres fases de los sueños, cuando vuelve a empezar otra vez el ciclo, sí, empiezas otra vez como si estuvieras... Sí, transitas del estado de vigilia, aún cuando te despiertas, ahí pasas al estado de vigilia y de nuevo pasas al sueño ausente de movimiento oscuro rápido, fase 1, 2 y 3. Aunque no despiertes, bueno, despiertas en realidad, aunque no te des cuenta, pero transitas por ese despertar, ¿sí? Aunque sea algo así como en el sueño haces como, ¿no? Ahí de todas maneras te despiertas y pasas de vuelto, fase 1, 2 y 3 del sueño profundo sin sueños, y después el periodo onírico, y así, en estos ciclos constantemente. Aunque se consolidan en ciclos más amplios en 90 minutos. Pero puedes tener cientos de ciclos a lo largo de una noche, más breves, más sucintos, más superficiales, aunque estos ciclos más primarios duran 90 minutos. ¿Sí se entiende eso? Sé que es muy subjetiva la pregunta, pero realmente qué tan difícil es llegar a poder tener un sueño lúcido? No es nada difícil. Una de las razones por las que enfatizas en nuestra tradición este entrenamiento, y una de las razones por las que yo en lo particular lo enseño, es porque de todas las diferentes herramientas que existen en el Dharma, y particularmente en el budismo indo-tibetano, la yoga del sueño es una de las más sencillas. Ahora, el decir es una de las más sencillas no quiere decir que no hay que hacer nada, y no quiere al mismo tiempo decir que
con la más mínima aplicación vas a tener éxito. La realidad es que la más mínima aplicación lo que genera es la más mínima consecuencia, ¿sí? Pero con una disciplina relativamente modesta, ¿sí? Y algunos años de práctica, poco, 2 o 3 años, puedes aprender a ensoñar, ¿sí? Y eso abre una dimensión increíble de oportunidades en tu vida. Para empezar, porque si lo piensas, nosotros pasamos 1/3 de nuestra vida dormidos. Y la mayor parte de esa experiencia es inconsciente. Eso quiere decir que, en principio, tiramos a la basura 1/3 de nuestra vida, ¿sí? Entonces, imagínense el potencial que ofrece una persona hacer de ese tercio de la vida uno consciente. Ya no tiras a la basura 1/3 de tu vida. Puedes aprovecharlo. Y al mismo tiempo, como exploraremos el fin de semana, el hacerte lúcido en el sueño tiene múltiples beneficios, inclusive para las tareas que emprendes en la vida. Porque, por ejemplo, en los sueños puedes hacer cosas que no puedes hacer en el estado de vigilia. Puedes ensayar cosas que se te dificultan en ese estado y lograr maestría de ellas en el sueño para después lograr maestría de ellas en el estado de vigilia, ¿verdad? En el sueño puedes ir degradando, adelgazando, erosionando tu sentido neurótico de identidad personal. Porque si tienes lucidez en un sueño, puedes cambiar la identidad que tienes a voluntad. Y al ir cambiando recurrentemente la identidad que tienes en un sueño, vas también profundizando en el entendimiento de que toda identidad que tienes es un mero concepto. Y así puedes cambiar el entorno en el que sueñas, los mundos en los que sueñas, y entender experimentalmente cómo lo que llamas realidad es simplemente un sueño en el que no eres lúcido. Así que hay muchos beneficios que podemos obtener de la yoga del sueño. Desde la perspectiva budista, su objetivo ulterior es reconocer la vacuidad, y al entender la vacuidad es la meta ulterior del camino. Pero es algo que se puede hacer no conceptualmente a través de métodos muy complicados y que toman mucho tiempo, conceptuales, como por ejemplo lo es la filosofía del camino medio de Nagarjuna, sino lo obtenemos a través de métodos empíricos y muy prácticos que producen el mismo resultado en un tiempo muy corto. Ahora dirán, sí, pero 3 años es muchísimo. Bueno, es nada a comparación de cualquier otra tarea. ¿Cuánto tiempo tienes que invertir en tu educación formal? Piensa en eso, ¿no? Son 3 o 4 años de kinder, ¿verdad? 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria, 4 o 5 años de facultad, 2 o 3 años de maestría, 4 o 6 años de doctorado. Además, para quedarte igual de pendejo que has estado siempre, ¿verdad? 3 años es nada, ¿sí? Nada. Lograr la estabilidad genuina de la atención, un prerequisito indispensable para cualquier avance genuino en el budismo, ¿verdad? Toma años de práctica, aún en las mejores condiciones y circunstancias, ¿verdad? Pero ensoñar es relativamente fácil. Si te aplicas a ello y lo haces todas las noches, si tienes el talento, en meses puedes lograr el objetivo. Y si no tienes el talento, en 2 o 3 años, nada a comparación de cualquier otra tarea en la vida. Hasta bailar te toma más tiempo. Y los beneficios son increíbles en tu vida. Por eso enseño las yogas del sueño, ¿sí? Pero sí tienen un prerequisito. Y ese prerequisito es el que les advertí en nuestra sesión primera de la tarde. Todo lo que les dije, ¿verdad?, es indispensable para que este método funcione. Tiene que haber renuncia, tiene que haber refugio. El Dharma tiene que ser una prioridad en tu vida, ¿verdad? Y si eso está presente, entonces vas a abrazar este entrenamiento con seriedad. Si no, te va a maravillar este fin de semana. Y vas a salir súper entusiasmado. Y en una semana lo vas a botar, se te va a olvidar y vas a verte secuestrado por el samsara de nueva vez. ¿Sí? Y bueno, entonces tendré que decir, lástima Margarito, ¿no? No fue para ti, perdiste la oportunidad, ¿sí? Entonces por eso tienen que trabajar con todos los preliminares, para que al hacer las yogas del sueño sea una prioridad en tu vida. Y de verdad en 2 o 3 años te conviertas en un ensoñador. Y no tienes idea las ventanas de oportunidad que eso abre en tu vida.
especialmente cuando eres un ensoñador en el estado de vigilia. Ya no en el sueño, sino en el estado del sueño de vigilia. Porque es excitante despertarte en un sueño, pero es infinitamente más excitante despertarte en lo que llamas realidad. Y descubrir que lo que llamas realidad es un sueño. No es una metáfora, es algo genuino. Bueno, en esta nota terminemos hoy, dediquemos el mérito y deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya se hemos desarrollado y cultivado, que pueda ser de beneficio y bienestar a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y así trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda. No solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Pues muchísimas gracias y bueno, pues nos veremos mañana.